porque ya se me acabó cuando me vine. Sí, pero una, Eh, pero fíjate que es una compilación de mis para acá. ya, Entonces, es una pequeña compilación de 100 poemas, por supuesto. De ya, 100 un poquito menos, porque siempre he tendido a escribir un poco largo en cuanto a la poesía. ya, Y pues estos son, bueno, los 6 en sí son publicados a través de la editorial Navegando Sueños, del poeta y pintor venezolano salvadoreño Freddy Ramón Pacheco. La editorial se llama Navegando Sueños, que maneja y edita también a poetas y escritores nobles. Y la ventaja con él es que uno puede hacer tiradas pequeñas y dependiendo también de tu bolsillo, ¿verdad? Entonces, ya. eso ha sido un poquito la ventaja también. En este poemario, ¿qué temas abordas de tus poemas? Abordo de todo, tengo de romance, tengo social, tengo bastante ecléctico en ese sentido, porque toco de todo, todos los temas en sí. Ya, Desde, están en un cierto orden, porque tengo ahí entre románticos y sociales, ¿cómo se llama? Digo bucólicos en el sentido del canto a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama. ya, Tengo así cuando están en verso y tengo también otra versión en verso libre también. Entonces, en el mismo conjunto, en el mismo poemario. de ese poema. Está el de pensamientos y reflexiones. Ah, ya, ya, ya. También lo pueden encontrar en Amazon, por cierto. Por cierto. Muy bien. Ya. ¿Qué poemario tienes ahí? A ver si nos puedes leer algo. Es el mismo poemario que tengo en físico, Por que eso, saqué en físico, es la misma versión, solamente que está en versión digital en Amazon. ya, me dijiste que tienes un poemario ahí contigo. Ese, ese es. No, tengo aquí conmigo el de reflexiones y pensamientos. Ya, a ver si nos puedes leer algo de ese libro, no sé, algo interesante. A ver, Claro algo, que sí. Como te cuento, esta es una de las, es más, te voy a tocar una parte que se llama, ahora le toca la lengua española. Tomé el título porque es una reseña de un artículo de Arturo Pérez Reverte. Entonces hice como una reseña con mis palabras sobre ese artículo. Y dice, hace poco salió a la luz una nota del escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte, titulado Ahora le toca a la lengua española, tomando como punto de partida un tuit que estaba mal escrito y un mensaje que le llegó, y lo cito de esta manera. Las reglas ortográficas son algo que la élite usa para pisotear al pueblo y llamarlo inculto, entre comillas. Cierro comillas. Siguiendo con este mensaje, vivimos en un periodo digital, donde cambiamos las palabras para expresar una emoción por una imagen, donde vemos tan normal el mal uso del lenguaje que pasamos desapercibidos los errores garrafales con los que nos comunicamos coloquialmente. Las redes sociales son, en cierta manera, una influencia en este sentido. No nos inicios, el latín, árabe, godo, visigodo, hasta la forma que conocemos el día de hoy. Y aunque ha tenido muchos cambios durante la historia, estos comentarios hacen que se pierda por decreto eones de tiempo y evolución de más de 500 millones de hispanohablantes. La RAE y sus academias tienen registradas las palabras propias de una localidad, tomando en cuenta que muchos países que hablan la lengua española en su historia está que fueron conquistados y colonizados por la península ibérica. Y por ende, mucho de su léxico tiene palabras que se combinan con su lengua nativa. Ahorita hay por cierto, deteniéndome un poquito, hay un artículo que hablan de más o menos 75 palabras en el español peruano que vienen del quechua, por ejemplo. Aunque se le ha visto que no tiene una postura firme en cuanto a ciertos temas que tienen que ver con el uso correcto de la lengua.
no se la deja de lado para consultarle otros sobre significados, palabras y expresiones que si hablásemos con los diferentes sectores de la sociedad, comprenden mejor un mensaje bien redactado con el correcto uso de la gramática y la ortografía que uno hablado coloquialmente. Porque se puede decir que todos hablamos el mismo idioma, pero no todos usamos las mismas palabras, ya que no existe en una región o país o tiene un significado diferente. Claro, ahora que has nombrado eso del tema del español, Lo he visto más, hay una sede en El Salvador, hay una sede en Guatemala también, del instituto, así como academias de la lengua también. Espero muy pronto entrar a una de ellas, ya sea en El Salvador, en Guatemala o aquí, primeramente Dios, como se dice por ahí. Pero para poder trabajar en la lengua, tenemos que conocerla primero. Tenemos que saber utilizarla, conocer sus limitantes, conocer sus alcances. Y había no recuerdo el nombre, por cierto, de la autora, pero ella decía que hasta donde llega la lengua, ahí llega mi conocimiento. Entonces, por eso es que uno tiene que estar en constante evolución en cuanto a la lengua. No necesitas leerte una biblioteca completa. claro, Tengas curiosidad sobre algún tema y encuentras palabras que no conocías, entonces buscas el significado y ya lo adaptas a tu léxico, ¿verdad? O sea, como te bien. digo, no necesitas leerte una biblioteca completa, pero sí por lo menos tener curiosidad de poder comprender un poquito de la lengua nuestra. Una consulta, ¿qué opinas de la incorporación de Vargas Llosa a la Academia Francesa? A ver, no, me parece que hay un Nobel que es de Guatemala, ¿recuerdas el nombre? Miguel Ángel Asturias, así es el Ah, Nobel de Guatemala. sí. No sé, ¿qué influencia tiene en ti, en tu trabajo, o no hay influencia de Asturias? Miguel Ángel Asturias es un escritor que yo he tenido el honor de leerlo y no solamente de leerlo, sino que de saber que ha sido parte integral de la comunidad intelectual de Guatemala, junto con grandes personajes como Luz Méndez de la Vega, por ejemplo, María Luisa de la Vega, que, perdón, me voy a jactar un poquito en este sentido de tener familia artista, porque Miguel Ángel Asturias fue el testigo de la boda civil de mis bisabuelos paternos, los abuelos maternos de mi mamá, de mi madre, y eran parte de la comunidad intelectual también ellos. ¿Qué pasó con Miguel Ángel Asturias? Miguel Ángel Asturias, conociendo un poquito y contando un par de anécdotas, durante la dictadura de Jorge Ubico en los años 30, se cuenta que él y mi bisabuelo materno estaban en Quetzaltenango y a ellos y tenían que correr encima de los techos de las casas porque el mismo régimen los estaba persiguiendo por sus ideas políticas. A ellos los catalogaban como comunistas. Y la novela esta del señor presidente fue vetada hasta que cayó Ponce en el 44, el 20 de octubre, con la revolución del 44. Y de por sí, ya en 1945, junto con el gobierno de Juan José Arevalo, ya sale a la luz esta novela y sale a la luz también Hombres de Maíz y sale a la luz otras novelas tanto realistas como dentro del realismo mágico. El Papa Verde, Viernes de Dolores y todas estas novelas que son como una serie de cuentos, por lo menos Hombres de Maíz es una serie de cuentos enlazados uno con otro, que no vas a entender un cuento si no lees el anterior. O sea, tienes que leer en orden cada cuento
y te das cuenta que hay un hilo conductor invisible entre cada uno, entre cada historia. Vargas Llosa, Así. Vargas Llosa ha escrito Tiempos Recios, ¿no? Sobre Guatemala. Sí. Es una novela histórica, ¿no? Pero no sé si me puedes decir algo al respecto, tú que eres de Guatemala, ¿no? ¿Lo ha atinado Vargas Llosa en el libro o se ha equivocado en algo? Porque él no es de Guatemala. No he tenido el honor de leer el libro, te diré, así que no te sabría decir si ha atinado o no ha Pero atinado. la historia del presidente, ¿cómo fue? ¿Es cierto eso, que lo hicieron pasar por comunista? ¿A quién? Al A presidente, lo, que sacaron en ese tiempo a, una empresa bananera, a un presidente de Guatemala. Y sí, fue para la época, o sea, si es novela histórica de Guatemala, estamos hablando, esos tiempos recios, estaríamos hablando la época de la, bastante fuerte, digámosle, en ese sentido. ¿tienes algún poema de eso? Para que lo digas ahorita, uno cortito. Te voy a leer ahorita un fragmento de uno. Es Ponerle. más, sí tengo uno aquí conmigo ahorita, aquí en el teléfono, y permíteme. Es una como historia, no es tan corto que digamos, pero sí Sí, me va a tomar un minuto sí, sí, o sí. dos para leer. Tenemos 5. Ajá. Allá enmarcado entre los llanos se me ha relatado esta historia. Traigo conmigo en las manos el susurro de la memoria. Al horizonte se encamina el inspirado y noble amante, al sumergirse en la vaina mina, a encontrarse con su diamante. La rojiza luz que traspasa